Comencemos. No fue un sonido específico lo que despertó a Sasuke, sino un sentimiento de aprensión que emanaba de su propio ser. Rodando de su cama, el niño de 7 años se frotó los ojos y comenzó a arrastrarse hacia la habitación de sus padres. Su madre lo calmaba y le frotaba la espalda, y él podía volver a dormir sintiéndose seguro de nuevo. A su padre no le gustaban tales prácticas, y Sasuke no dudó que sentiría su mirada de desaprobación todo el tiempo hasta que volviera a la cama. Tan diferente a Itachi parecían decir los ojos de su padre mientras reprendían en silencio su debilidad. Sasuke recordó vívidamente el día que comenzaron sus pesadillas, cuando Itachi llegó a casa cubierto de sangre después de una misión de asesinato que salió mal. Cuando Itachi se unió por primera vez a Anbu, padre le había ordenado en secreto que le diera un informe de la misión antes de informar a sus superiores. Después de todo, la información era poder, y padre nunca dudó de que Itachi pronto estaría en misiones muy importantes. La única excepción fue cuando se le ordenó específicamente que interrogara al Hokage. Solo en esos casos, Itachi informaría a padre inmediatamente después. Por lo tanto, un Itachi ensangrentado se había arrastrado para informar los detalles de la misión antes de ir al hospital. Un Fugaku con cara de piedra había recibido el vacilante informe de Itachi sin expresión mientras la sangre se acumulaba en la alfombra. Después de confirmar que el informe estaba completo, el exterior de piedra se suavizó un poco cuando Fugaku le ordenó a Itachi que se presentara para recibir tratamiento y que no regresara hasta que estuviera en condiciones de trabajar. Itachi, inexpresivo como siempre, se inclinó y se arrastró hacia afuera sin decir una palabra más. Solo Sasuke había escuchado el silencioso murmullo de Fugaku de "ese es mi chico". Las pesadillas comenzaron esa noche. Algunas eran de Sasuke cayendo en el campo de batalla, ensangrentado como lo había estado Itachi. Otros eran el rostro de desaprobación de su padre cerniéndose sobre él, la mirada pétrea que nunca se transformaba en algo más suave. Sacudiéndose de sus pensamientos, Sasuke se detuvo cuando llegó a la habitación de sus padres. Por lo general, su padre se movía levemente, respiraba profundamente, algo. Entonces, los vio. Sus padres estaban uno al lado del otro en el suelo, muerto. Golpe, 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 Sasuke se congeló cuando el tiempo pareció detenerse, y luego él estaba allí, en las sombras. Hermano pequeño tonto. Sasuke se puso rígido al darse cuenta de lo que estaba pasando. Suspirando cansado, Sasuke aclaró su mente aturdida y descartó los pensamientos de su aterrorizado yo de 7 años para confrontar a su hermano. Itachi, es bueno verte de nuevo, aunque solo sea en mis pesadillas. Murmuró un Sasuke completamente maduro. Itachi ladeó la cabeza y comenzó a hablar cuando una alarma penetrante despertó a Sasuke. Actuando por instinto, Sasuke, de 16 años, inmediatamente cortó en dos el dispositivo ofensivo sin abrir los ojos. Inmediatamente se arrepintió de que se desperdiciaran más rayos sin ninguna razón, el simple dispositivo ahora yacía en un montón humeante en el alféizar de la ventana cercana. Suspirando, Sasuke pensó que ser entrenado para matar era muy útil, en guerra. En la vida civil cotidiana, tendía a convertirse en un hábito costoso.
Uno que la mayoría de los veteranos tenían problemas para romper. Eso fue doblemente cierto cuando se encontró en esta nueva existencia después de la muerte en su vida anterior. Tenía pocos remordimientos por lo que recordaba de su última vida, fuera de desear haber sido un mejor padre para Sarada y esposo para Sakura. Mientras era joven, vivía para el pueblo y, a menudo, descuidaba a su familia. Fue solo como un anciano después de la muerte de Sakura que se dio cuenta de lo distante que había estado en nombre del deber. Él y Naruto habían abordado el tema más de una vez después de que Naruto renunciara al sombrero, ambos se sentían orgullosos de su carrera pero deseaban haber estado allí más para su familia. Los ancianos se habían reído al ver que sus hijos tenían prácticamente la misma relación que ellos tenían, solo que al revés. Había sido uno de los momentos de mayor orgullo de Sasuke cuando Sarada tomó el sombrero, aunque solo años después pudo expresarle con precisión su orgullo. Sorprendentemente, Sasuke recordaba poco de los eventos que lo llevaron a estar en este mundo. Todo lo que recordaba era el rostro triste de su hija mientras sostenía su mano en su lecho de muerte, mientras sus pequeños nietos se reunían alrededor, todos los sinvergüenzas se parecían a su otro abuelo, por supuesto, eran las marcas de los bigotes lo que lo delataba, justo antes de todo. Se puso negro después de eso, nada. Luego, una mañana, recuperó la conciencia en un campo a las afueras de la ciudad de Kuo. Se había sorprendido al descubrir que tenía ambos brazos intactos. Su cuerpo se sentía como antes de la Cuarta Gran Guerra, lo que lo colocaba en aproximadamente 16 años. Es solo después de experimentar las indignidades de la vejez que uno puede realmente apreciar un cuerpo joven que no tiene dolores y viejas cicatrices que lo mantienen despierto por la noche. Lo siguiente que había que comprobar era su chakra y sus habilidades de combate, que estaban presentes pero habían cambiado. Podía tocar el chakra muy bien, aunque había una cierta cantidad de dolor al que no estaba acostumbrado cuando canalizaba jutsus más grandes. Por lo que él podía decir, el dolor no estaba causando ningún daño a largo plazo, solo se sentía como tratar de forzar una corriente delgada para llenar una tubería grande y requería una concentración significativa. Sasuke reflexionó que podría tener algo que ver con el chakra de la naturaleza disponible en este mundo y el suyo propio. A partir de sus misiones de recopilación de inteligencia a través de internet, a las que le había llevado algún tiempo acostumbrarse, este mundo era mucho más grande y más desarrollado de lo que habían sido las naciones elementales. Si bien se habló mucho sobre magia y poderes sobrenaturales, en general se consideró ficción inventada sin sustancia. Por lo que pudo ver, la población humana de este planeta se había alejado de los ideales de poder personal, como el chakra y la magia, hace miles de años y se había centrado en cambio en los avances tecnológicos colectivos. Hace 80 años que este mundo había cambiado, cuando las primeras y únicas bombas nucleares habían sido lanzadas sobre una población civil en el mismo país en el que ahora residía. Al ver las imágenes, Sasuke no podía comprender las capacidades de destrucción que tenía este mundo. Claro, podría replicar una pequeña explosión nuclear con Shinra Tensei, pero solo unos pocos individuos en la historia de las naciones elementales podrían lograr tal hazaña. Aquí, aparentemente tenían miles de dispositivos exponencialmente más fuertes en países como Estados Unidos y Rusia esperando ser utilizados. Sasuke reflexionó que todos los mundos parecían tener su parte de comodines. Aquí eran las armas nucleares, en casa eran las bestias con cola. Mirando hacia el espejo, Sasuke hizo una mueca cuando vio que sus ojos Mangekyou Sharingan y Rinnegan se activaron e inmediatamente los apagó, volviendo a enfocar sus ojos de Onix. Si bien estaba contento de tenerlos todavía, sus ojos a menudo se activaban ahora si tenía un flashback de batalla o una oleada de adrenalina. Comprensiblemente, esto generó una situación incómoda cuando ocurrió en público, ya que las personas de este mundo no tienen jutsus oculares de ningún tipo. Afortunadamente, la única vez que ocurrió fue cerca de un joven impresionable que proclamó en voz alta que sus lentes de contacto estaban enfermos y exigió saber dónde los había adquirido. Basándose en años de experiencia, Sasuke parecía aburrido y siguió adelante, solo desactivó sus ojos cuando perdió a su entusiasta seguidor. Si bien el joven era más un seguidor que un fanático, las viejas tácticas de evasión aún funcionaban perfectamente bien después de todos estos años. Rápidamente duchándose y poniéndose su uniforme escolar, Sasuke asumió su postura de aburrido que había hecho maravillas durante sus días en la academia en Konoha y comenzó su camino a la escuela. Durante sus primeros años había adoptado un exterior muy melancólico porque estaba constantemente cansado por las pesadillas y quería que lo dejaran solo.
Como anciano, recordó su ingenuidad y se rió entre dientes de sus desgracias pasadas, en su mayoría creadas por él mismo. De joven, Sasuke había sido guapo, rico, talentoso y no estaba disponible. Honestamente, no podría haber hecho nada más para animar más a la población femenina joven. Especialmente porque nunca fue realmente grosero con ellos afuera tratando de fingir que no estaban allí. Mirando hacia atrás, Sasuke se dio cuenta de que había muchas más opciones inteligentes sobre la mesa si hubiera pasado algún tiempo pensando en soluciones en lugar de estar siempre entrenando y obsesionado con Itachi. La solución más simple habría sido elegir a una chica del grupo y llamarla su novia, luego establecer parámetros sobre cómo y cuándo pasarían tiempo juntos. Sacrificar parte de un día a la semana hubiera sido mucho mejor que el acoso constante que recibió en su lugar. O podría haber dicho que no estaba interesado en las chicas en absoluto. Sasuke se estremeció ante eso internamente mientras esquivaba un poste telefónico. Por otra parte, lo único peor que todas las chicas que lo perseguían directamente habrían sido todas las chicas exigiendo ser las que prepararan a su BFF Sasuke. Caminando en silencio por el camino, Sasuke reprimió un escalofrío y se preguntó por qué se estaba enredando en un drama adolescente una vez más. En las naciones elementales, había estado enfocado todo el tiempo en el trabajo desde una edad temprana. Entrenando todos los días desde que pudo caminar, luego misiones desde la pubertad hasta la jubilación. Siempre sospechó que Orochimaru intervino en la forma en que mentalmente desarrolló ciertas actitudes y prácticas, ya sea por el sello de maldición o mediante una manipulación sutil en los años que entrenaron juntos. De cualquier manera, nunca había estado demasiado interesado en las mujeres durante su adolescencia y solo más tarde desarrolló sentimientos por Sakura después de salvar el mundo con Naruto. Por supuesto, había llegado a muchas revelaciones durante ese tiempo que lo cambiaron como persona, una de ellas fue cuánto tiempo Sakura realmente se había preocupado por él. ¿Tú, por qué no estás en clase? Así, por eso iba a regresar al nido de serpientes adolescente conocido como escuela. Oficiales de ausentismo. Me dirijo a la Academia Kuo, señor. Ser cortés con las figuras de autoridad era generalmente una forma inteligente de no sobresalir, algo que aprendió por las malas años después de que él y Naruto salvaran el mundo. La voluntad de luchar siempre lo llevó de vuelta a un Naruto exasperado que criticaba su capacidad para enojar tanto al cliente como al objetivo simultáneamente. ¿No es una escuela para niñas? El oficial preguntó con sospecha. Poniendo los ojos en blanco, Sasuke respondió. Aparentemente, recientemente se abrieron a la población masculina y han estado tratando desesperadamente de encontrar hombres para ir allí. Por alguna razón, apareció mi nombre y recibí una carta. El oficial se mostró escéptico, pero decidió dejarlo ir con una advertencia de que llegaría a tiempo a partir de ese momento. Sasuke asintió seriamente con la cabeza y reanudó su viaje mientras se reía internamente. Honestamente, sería un juego de niños deshabilitar cualquier cantidad de oficiales de absentismo escolar que enviaron tras él. O siempre podía hipnotizarlos para que vieran lo que quería usando el Sharingan. ¿Pero por qué molestarse? Este mundo era tan mundano que le daban ganas de golpearse la cabeza contra algo duro, pero lastimar a la gente haciendo su trabajo no era lo que él era. Ya no por lo menos. Además, necesitaba tiempo para planificar su próximo movimiento. Hoy era su primer día de clases, por lo que podía tener una idea del entorno operativo en el que estaría durante los próximos años. Aparentemente, era un lugar común para los estudiantes de este mundo aprender materias como ciencias, aritmética y escritura hasta los 18 años, luego ir a la universidad para estudiar o ingresar a la fuerza laboral. Toda la configuración era muy extraña para Sasuke. Había sido un asesino entrenado y veterano de muchas batallas a los 16 años. Aquí, la gente no solía comenzar sus carreras hasta por lo menos los 18 años, a veces más. Sasuke había considerado brevemente ir a otro país e intentar unirse al ejército, pero inmediatamente rechazó la idea. Por alguna extraña razón, se sentía atado a Japón, a este pueblo en particular. Cualquier pensamiento de irse lo inquietaba. Tal vez en unos años se iría, una vez que sintiera que entendía mejor este mundo y pudiera decidir con confianza sobre una mejor ubicación. Caminando hacia la puerta principal de la Academia Kuo, Sasuke repasó mentalmente el plan de estudios en su cabeza. Afortunadamente, solo tuvo que repasar el japonés, ya que aquí hablaban un dialecto ligeramente diferente. El resto lo había aprendido en los pocos meses desde que recibió su carta y fue abordado por los oficiales de absentismo escolar. Muchos lo habían llamado un genio en las naciones elementales.
No estaban equivocados, aunque no estaba seguro de lo que eso habría hecho a Itachi. Había aprendido muy rápido, Itachi había mirado y sabía qué hacer con casi todo. Fue solo más tarde en la vida que se dio cuenta de lo que una espada de dos filos debe haber sido para su hermano, de esperarse que entendiera todo al instante, mientras siempre estaba increíblemente aburrido ya que no tenía nada por lo que luchar. Siguiendo los letreros fáciles de leer, Sasuke se dirigió hacia la oficina principal y escudriñó la multitud de estudiantes. Estremeciéndose internamente, Sasuke sintió como si las paredes se cerraran cuando se dio cuenta de cuántas chicas había, y cuántas lo miraban y se reían. Era como Konoha, multiplicado por 10 debido a la densidad de población. Se subió el cuello, oh qué lindo, salió de la galería de cacahuetes y activó por completo el largo reflejo de arcadas latente de Sasuke, y aceleró un poco mientras continuaba escaneando a la multitud. Afortunadamente, se le quitó la atención al instante cuando un joven rubio apareció en la puerta y fue asaltado al instante. Haciendo una mueca de simpatía, Sasuke miró fijamente al objetivo de su adoración. Los dos intercambiaron brevemente una mirada de sufrimiento compartido antes de continuar con sus respectivos deberes. Puto Kiba, o Kiba como la mayoría de las chicas que lo rodeaban lo llamaban descaradamente. Tendría que buscarlo más tarde. Tener a alguien como fuente de información sería útil, especialmente porque apostaría a que Kiba sabía absolutamente todo lo que sucedía en esta escuela gracias a sus fanáticas aduladoras. Al entrar a la oficina principal, Sasuke inmediatamente se centró en la joven que esperaba junto a la recepción como si lo estuviera esperando. Tenía la postura segura y bien equilibrada que le decía inmediatamente dos cosas. Era una líder y sabía cómo pelear. De acuerdo, su postura decía más en la línea de un artista marcial que en un asesino entrenado, pero eso era de esperar en este mundo de vainilla. Tenía una figura alta y bien formada con cabello corto de color medianoche, un pecho modesto y ojos lavanda penetrantes que lo estudiaron atentamente debajo de un par de anteojos. Brevemente vio sorpresa en sus rasgos antes de que ella se acercara a él y extendiera su mano con confianza. Es un placer conocerte, Sasuke-san, soy la presidenta del Consejo Estudiantil Sona Citri. Es un placer darte la bienvenida a nuestra prestigiosa academia. Tomando su mano con firmeza, Sasuke respondió, gracias por sus amables palabras, presidente, por favor, cuídeme. Sona se enderezó minuciosamente ante sus palabras, y Sasuke supo que su lectura inicial era correcta. A muchas figuras de autoridad les encantaba que se dirigieran a ellas como tales sin ninguna incitación o complacencia, como si fuera su merecido. Sona aparentemente era una de esas personas. Perfecto. Me preguntaba si podría contarme un poco sobre la escuela y lo que se espera de mí mientras caminamos, presidente. Por supuesto, Sasuke-kun. La Academia Kuo tiene un largo estándar de excelencia académica, y espero que tú, Sona monólogo durante bastante tiempo mientras señalaba estructuras notables alrededor del campus, mientras Sasuke atentamente la acosaba con preguntas y hacía ruidos en todos los lugares correctos. Una de las primeras reglas que aprendiste como shinobi fue dejar tu orgullo en la puerta. Si bien algunas misiones fueron bastante sangrientas, la gran mayoría te obligaba a realizar reconocimientos para una patrulla o, a veces, proteger a figuras importantes que exigían que acariciaras su ego periódicamente. El no hacerlo generalmente conducía a una reprimenda por parte del Hokage y una reducción en el salario, sin mencionar la posible pérdida de prestigio para la aldea. Fue lo último lo que hizo que Sasuke se pusiera en forma más que nada. El pueblo perdiendo el respeto por sus fracasos no era una realidad aceptable para él. Y eso completa nuestro recorrido, Sasuke-kun. ¿Alguna pregunta para mí antes de que entres a clase? Solo una pregunta, presidente. ¿Qué puede decirme sobre el grupo de 3 niños que se sientan en la mesa del medio antes de la escuela tomando fotografías? Parecían sobresalir de la población estudiantil habitual. Cuando el rostro de Sona se oscureció, Sasuke hizo una mueca interna ante su paso en falso. Aparentemente esos 3 eran una mina de tierra. Sona continuó durante 10 minutos sobre su comportamiento reprobable que deshonra a esta escuela todos los días. Luego procedió a decirle a Sasuke que haría bien en no ser visto nunca con ellos. Aparentemente, la mayoría del alumnado los veía como indeseables extremos. Poniendo los ojos en blanco internamente, Sasuke juró de arriba abajo que nunca alentaría sus perversiones y que haría todo lo posible para evitarlas cuando fuera posible. Después de asegurarle a Sona que podía encontrar el camino a clase, Sasuke se dirigió a su salón de clases. Llegó solo un poco tarde, por lo que el maestro aprovechó la oportunidad para presentarlo a la clase.
Sorprendentemente, estaba en el mismo salón de clases que las tres figuras infames, quienes lo miraban fijamente y murmuraban niño bonito en voz baja. Pueden ser infames, pero los tres juntos no tenían nada en Naruto cuando se trataba del departamento molesto. Los ignoró cuidadosamente y se sentó junto a ellos, para gran decepción de las chicas desmayadas que se habían apresurado a crear asientos en sus respectivas áreas. Poco después de que comenzara la clase, el cabecilla del grupo se inclinó. Vete de aquí, niño bonito, estás arruinando cualquier pequeña oportunidad que los hombres normales tenemos con las mujeres. El niño susurró furiosamente. Sasuke resopló cuando las chicas lo miraron preocupadas. Probablemente estaban preocupados de que fuera contaminado por la perversión de los otros chicos. Como alguien que había estado casado en su vida pasada, trabajó como ninja a tiempo completo durante casi 40 años y vio muchas cosas que preferiría no ver en los laboratorios de Orochimaru, dudaba que algo en lo que se encontraran fuera intrínsecamente impactante o lo sorprendiera. La única parte de ellos que le erizó las plumas fue lo frágil que era su comportamiento hacia las mujeres atractivas. La forma en que acechaban a sus presas era muy similar. La única diferencia, por supuesto, es que ni siquiera las fangirls más atrevidas lo habrían visto cambiando o algo similarmente invasivo. Se conformaron con hacerlo miserable en los lugares públicos. Ignorando cuidadosamente a los tres niños cada vez más agitados, finalmente entendieron el mensaje, después de mucho resoplar y amenazar, y sacaron revistas pornográficas para leer detenidamente. Riéndose entre sí, era como si fueran inmunes al aura oscura colectiva que se acumulaba alrededor de todas las chicas en el salón de clases como un miasma viviente. Sasuke no tenía miedo per se, pero tampoco era tonto y sabía dónde y cuándo elegir sus batallas. Incluso si no fueran completamente pervertidos, Sasuke se alejaría de estos tres, ya que eran un imán para la ira y la atención de las mujeres. Suspirando de aburrimiento, Sasuke se resignó a un muy aburrido tramo de 8 horas cada día hasta la graduación. Y, por supuesto, como sucede con esas cosas, Chidori. Corriente Chidori. Susanoo. Jadeando por aire, Sasuke se paró dentro de un esqueleto completamente desarrollado que parecía una versión temprana de su Susanoo. Haciendo una mueca, Sasuke sostuvo la forma durante 5 minutos completos antes de soltarla con un gemido y tirarse al suelo, completamente agotado. Actualmente estaba exactamente en el mismo claro que había usado para ingresar a este mundo, aunque afortunadamente estaba completamente vestido en este momento. Después de estudiar la topografía, habría cambiado su Sharingan por Google Earth cualquier día en casa, y explorar el área, había determinado que no había humanos en millas alrededor de este claro abierto. La estructura humana más cercana era una instalación minera ruidosa que enmascaraba convenientemente el sonido de su entrenamiento, aunque no probó su suerte probando algunas de sus técnicas más destructivas. Junto con la posibilidad de descubrimiento estaba el hecho de que todavía se estaba adaptando a la escasez de energía en este mundo. No era como si necesitara alguna de sus técnicas en este mundo de todos modos. Tuvo algunos roces con la yakuza local en sus misiones de adquisición de fondos. Después de todo, conseguir una identidad, un apartamento, padres ficticios y una cuenta bancaria en el extranjero cuesta mucho dinero. Afortunadamente, la seguridad en este mundo era risible en comparación con todo lo que su mundo anterior tenía para ofrecer. Es cierto que inicialmente se sorprendió cuando Suenge fue reconocido en la calle y tuvo que despachar rápidamente a algunos matones locales que buscaban recuperar el dinero de las drogas que tanto les costó ganar. Esto lo desconcertó dada la facilidad con la que había despachado a los guardias en cada lugar, llevándose el dinero y las drogas sin problemas. Después de investigar un poco más a través de Google, encontró una gran cantidad de información sobre cámaras de seguridad y alarmas silenciosas. Afortunadamente, un shuriken asistido por chakra diezmó fácilmente la mayoría de las cámaras de seguridad y las alarmas silenciosas solo fueron útiles contra ladrones lentos o torpes. Los forenses eran un poco más complicados, aunque dudaba que la mayoría de los lugares en los que robaba involucraran a las autoridades locales en sus asuntos. Solo para estar seguro, siempre usaba guantes y una máscara que sujetaba su cabello en su lugar. Haber servido un breve periodo en Anbu cuando Naruto tenía poco personal significaba que estaba acostumbrado a la máscara y el subterfugio, incluso si no era su forma favorita de operar. Por lo general, prefería el enfoque directo cuando necesitaba algo, aunque aceptaba que este mundo endeble probablemente se asustaría si se dieran cuenta del alcance total de sus habilidades. Finalmente recuperando el aliento, Sasuke comenzó a hacer un regimiento de flexiones.
Cada repetición lo elevó más alto del suelo y eliminó un dedo hasta que terminó con su dedo índice izquierdo, finalmente restableciendo ambas manos. Se detuvo en 100 series antes de calentarse para algunos sprints y carreras. Dar algunas vueltas alrededor del páramo árido hizo que Sasuke se estremeciera. El claro estaba lleno de marcas de quemaduras y lágrimas en el paisaje de sus técnicas. Desafortunadamente, esto significaba que cualquiera que pasara por el área sentiría mucha curiosidad sobre lo que había ocurrido aquí en el supuesto medio de la nada. Concentrándose intensamente, Sasuke adoptó una pose de meditación y comenzó a alisar el suelo usando su chakra de la tierra que rara vez utiliza. Aunque no era su elemento más débil, el viento tenía esa distinción, no era fuerte con la tierra y necesitaba estar completamente inmovilizado para las tareas más fáciles. Si podía recuperar su nivel anterior de competencia con sus técnicas favoritas, planeaba diversificarse hacia los otros elementos y al menos volverse pasivamente eficiente con ellos. De todos modos, había poco más que hacer en este mundo. Incluso robar a grandes empresas criminales era un juego de niños. Ya tenía una enorme cuenta bancaria en las Islas Caimán y un gran alijo de varias drogas que almacenó para un día lluvioso. O quién sabe, tal vez algún día se aburriría y quemaría todo el suministro de drogas solo para ver cómo todo el pueblo se drogaba. Oh Dios, se estaba convirtiendo en Naruto. Necesitaba algo en lo que concentrarse mientras entrenaba para recuperar su competencia. La escuela era una broma. Él ya había completado todas las lecciones asignadas para el año, los maestros estaban encantados de tener un estudiante tan serio en su clase, aunque en su mayoría Sasuke solo quería una molestia menos con la que lidiar, pero se había negado rotundamente cuando hablaron de él. Pruebas fuera de la escuela secundaria por completo. Viejos instintos de sus días de infiltración dictaban no sobresalir. Esto se vio agravado por su desdén por ser visto como un genio por todos. Además de esperar que lo supieran todo el tiempo, todos se sentían con derecho a molestarte con preguntas mundanas que no te importaban. La mejor manera de no ser molestado jamás era ser el niño tonto de la clase, pero el orgullo de Sasuke nunca permitiría que eso sucediera. La razón más importante por la que no tomó la vía rápida hacia algo más satisfactorio fue porque no había nada particularmente satisfactorio para él ahí fuera. La mayoría de los trabajos eran tan aburridos que se veían peor que el salón de clases, una realidad del día a día que Sasuke nunca aceptaría. Como su instinto le decía que se quedara en Japón, descartó la idea de unirse a una fuerza militar o de inteligencia extranjera. Además, apostaría a que la mayoría de esos puestos serían trabajos de oficina al final de todos modos. No, hasta que pudiera encontrar algo que valiera la pena, continuaría en la Academia Quo. Tal vez podría establecer un imperio similar al de Gato en el país de las olas como pasatiempo. No pensó que sería particularmente difícil derrocar a los líderes de Yakuza y controlar las cosas desde las sombras. Suspirando profundamente, Sasuke abrió los ojos y contempló la llanura restaurada a su alrededor. La tierra fresca ahora cubría todas las heridas que la tierra había recibido, dejando una mesa completamente aburrida en su lugar una vez más. Perfecto. Dirigiéndose directamente a un Shunshin, Sasuke corrió de regreso a su apartamento e intentó superar su mejor tiempo hasta la fecha. La mañana siguiente fue predeciblemente mundana y vio a un Sasuke aburrido sentado en sus clases mientras ocasionalmente respondía preguntas según fuera necesario. Había hecho un juego de estudiar extra la noche anterior y mostrar al maestro en clase, pero se detuvo después de que el maestro en cuestión comenzó a llorar de alegría por el estudiante más brillante que jamás haya asistido a su clase. Afortunadamente, la clase terminó y permitió que Sasuke comenzara a patrullar la escuela mientras los estudiantes conversaban sin pensar sobre diferentes temas. Los viejos hábitos son difíciles de morir, y Sasuke siempre había sido un experto en filtrar conversaciones y archivar detalles clave. Muy poco se archivó últimamente por razones obvias. Aún así, Sasuke siempre se tomaba el tiempo para mantener sus habilidades afiladas, incluso cuando los rendimientos eran bajos. Una cosa curiosa que había notado era la mención ocasional de contratos e incluso la palabra diablo una vez. Si bien el contenido no fue demasiado sorprendente dadas las pocas chicas góticas que asistían a la escuela, fue la fuente lo que lo sorprendió. Por lo general, era el séquito del presidente el que ocasionalmente cometía un desliz y mencionaba los términos que no encajaban mucho con su imagen. Los miembros de la sociedad enfocados, trabajadores y productivos rara vez se asociaron con lo oculto en la experiencia de Sasuke.
Por lo general, eran los obscenamente ricos o los deprimentemente pobres los que estaban atrapados. El culto de Hasin en casa fue un buen ejemplo de esto, aunque la mayoría de sus adoradores estaban completamente sin cordura en cierto punto. Abriéndose paso entre la multitud, Sasuke inmediatamente se cubrió los oídos con un júbilo ensordecedor de Ryashama. Brotó de las chicas que lo rodeaban y que antes lo miraban a escondidas. Con una mueca de dolor, Sasuke se derritió entre la multitud que crecía rápidamente y activó sus ojos una vez que estuvo a salvo en las sombras. Mientras examinaba a la alegre, y muy bien dotada, pelirroja junto con su igualmente bendecida amiga Akeno, Sasuke estaba desconcertado una vez más. Algo le molestaba acerca de estos dos. Ellos, junto con la presidenta y algunos de sus seguidores, exudaban un nivel masivo de energía que era mucho más grande de lo que debería tener cualquier ser humano en este mundo. Junto con sus niveles de belleza casi inhumanos y sus activos de nivel Tsunade, resultó en una conclusión interesante. La mayoría de las historias tenían un grano de verdad en algún lugar dentro de ellas. Con la obsesión de este mundo con lo sobrenatural, pero la negación firme de ello al mismo tiempo, no podía negar la posibilidad de que haya superhumanos por ahí o algo más que la humanidad por completo. Kaguya fue un excelente ejemplo de que el Gohieman a veces sí existe. Naruto y Sasuke estaban en el apogeo de su poder cuando lucharon contra ella. Si no se les hubieran concedido los dones del sabio, ni siquiera habrían llegado a esa pelea. Sin embargo, al final, los dos ninjas más fuertes del mundo habían sido estancados por una sola entidad alienígena. Aquí muy bien puede haber más de un Kaguya merodeando en las sombras. Ser un buen ninja era estar paranoico en todo momento. Aún así, Sasuke archivó sus pensamientos actuales por ahora hasta que adquiriera más evidencia para respaldar sus teorías tentativas. Mentalmente, agregó libros sobre ocultismo y sobrenatural a su lista de lectura para la noche. Como impulsada por algún instinto, Akeno se puso rígida y su mirada se dirigió a su escondite. Nada más que el callejón sombreado entre los edificios de la escuela la saludó y frunció el ceño brevemente antes de retomar su fachada burbujeante. Desde lo alto del edificio, Sasuke continuó observándolos a los dos con renovado interés. Ningún civil debería haber sido capaz de detectarlo, pero ella sabía que él la estaba observando y había reaccionado muy rápido para espiarlo. Si no hubiera visto su lenguaje corporal y no hubiera supuesto lo que se avecinaba, podría haber tenido una situación incómoda que explicar. Tal como estaban las cosas, continuó observando desde las sombras mientras dejaban atrás a la multitud, discutiendo suavemente sobre algo. Sasuke descendió del edificio y reanudó la patrulla, archivando esa información muy interesante para el archivo mental que estaba creando sobre ellos. Su patrulla terminó sin más incidentes, aparte de su habitual saludo a Yuto, que fue devuelto de la misma manera. Nunca se habían dicho una palabra, pero seguían siendo hermanos de armas. El trauma compartido genera empatía después de todo. La clase se reanudó y Sasuke aplicó un suave genjutsu para que pareciera que estaba tomando notas cuando en realidad estaba profundamente dormido. Después de todo, era importante entrenar jutsu en todo momento. Si el entrenamiento de tu jutsu coincidía con la hora de la siesta, era solo una ventaja adicional. En esta etapa, la clase era solo un lugar para perfeccionar algunas de sus habilidades, mientras técnicamente obedecía las leyes locales con respecto al ausentismo escolar. Dicho esto, Sasuke sería el primero en admitir que los acontecimientos recientes con ciertos miembros del cuerpo estudiantil lo tenían interesado. Si realmente hubiera algo más que un puñado de humanos de nivel aldeano en este planeta, la vida podría volverse un poco más interesante después de todo. PSSSSST, perdedor. Sasuke se despertó lentamente de su siesta y observó al líder pervertido con los ojos entrecerrados. En su mente, sacó su expediente mental sobre el niño. Issei Odo, edad 16, ocupación. Estudiante de segundo año en la Academia Quo, personalidad. Más conocido por ser un individuo altamente pervertido. La búsqueda de la forma femenina define tanto su vida que todas sus actividades literalmente giran en torno a ser un mirón. Nivel de amenaza. Insignificante nota al pie agregada. Manténgase alejado del tema fuera de la clase, ya que la asociación atraerá una mayor atención potencial de las fangirls o la ira femenina. Cualquiera de los dos se consideran pérdidas de misión inaceptables. Poniendo los ojos en blanco hacia Issei, Sasuke gruñó teatralmente y miró al frente una vez más. No me ignores, idiota. Issei siseó demasiado fuerte. Tal vez podrías responder esto por nosotros, Issei-kun. Preguntó el maestro deliberadamente.
Sasuke sonrió con evidente diversión mientras seguía mirando al frente, haciendo que saliera vapor de las orejas de Issei. Honestamente, fue demasiado fácil y muy divertido. No se había divertido tanto desde, un rostro de piedra reemplazó la sonrisa de Sasuke al recordar a quien le recordaba tanto el chico. Aunque sus obsesiones y apariencias diferían mucho, la misma energía estúpida parecía impulsarlos por la vida de manera casi idéntica. La diferencia es que su mejor amigo, Naruto, estaba muerto en un universo lejano y nunca volvería a verlo. Claro, hubo momentos en los que se empujaron uno al otro por la pared, y trataron de matarse entre ellos, pero eso fue superado en gran medida por los buenos momentos que pasaron juntos. Cuando no estaban trabajando, por lo general podías encontrarlos discutiendo acaloradamente sobre un tazón de ramen en Ichiraku's por algo estúpido, como por qué odiar los tomates era una pérdida de tiempo. A medida que pasó el tiempo y los dos ancianos se jubilaron, pasaron gran parte de sus años crepusculares entrenando a la próxima generación y bebiendo sake en el porche. Naruto había insistido en que Sasuke se mudara con él y Hinata cuando Sakura falleció, y se mantuvo firme incluso cuando tuvieron una pelea real algunas semanas después. La mayor parte del pueblo todavía estaba de una pieza después. En muchos sentidos, Sasuke llegó a ver a Naruto como el hermano que nunca pudo tener en Itachi. ¿Estás bien, Sasuke-sama? Una de sus fanáticas preocupadas a veces, preguntó desde unas filas más allá. Volviendo a sí mismo, Sasuke se dio cuenta de que toda la clase lo estaba mirando mientras respiraba con dificultad en su asiento, obviamente angustiado. Controló sus emociones brutalmente y puso una cara relajada mientras regulaba su respiración. Estoy bien, solo tomé un poco de cafeína en el almuerzo. Sasuke respondió de una manera lánguida. Al ver que su comportamiento normal se reafirmó, la clase reanudó la sesión y todos se volvieron hacia el frente para escuchar al maestro. Todos excepto Issei. Issei estaba inquieto mientras miraba a Sasuke. Por un minuto allí, había visto una gama completa de emociones del chico normalmente silencioso. Atribuyéndolo a una casualidad y sacudiendo su inquietud con vigor bien practicado, Issei hundió la nariz en su suscripción favorita y se rió en silencio para sí mismo. Sasuke, aunque todavía un poco conmocionado, tenía la energía restante para poner los ojos en blanco. Era completamente posible que el chico tuviera algún tipo de desequilibrio hormonal considerando lo obsesionado que estaba con las mujeres desnudas. Nadie vio el pequeño fantasma de una sonrisa en el rostro de Sasuke,